es uno de los temas que tenemos esta mañana, pero también tenemos el internacional, como les habíamos anunciado. Ya está Mario Franceschi aquí sentado en nuestra mesa, porque según el reporte que tenemos del país, Trump recorta las distancias con Clinton y pone a los mercados en vilo. Eso está dando esta información, diciendo esta información internacional. Solo quiero también comentarles que ya en la mañana el Times se anunció, de acuerdo con una encuesta, precisamente Times, CBS News, que Hillary Clinton encabeza parte de lo que son las encuestas, esta encuesta más bien que ellos realizan, pero bueno, a 6 días de las elecciones de Estados Unidos, el polémico candidato republicano Donald Trump ha remontado en las encuestas ante su rival, la demócrata Hillary Clinton, golpeada por las nuevas investigaciones anunciadas el viernes por el FBI a cuenta del caso de sus correos electrónicos, el uso de un servidor privado cuando era secretaria de Estado, lo que puso en riesgo informaciones confidenciales. La potencial llegada del empresario neoyorquino a la Casa Blanca, más plausible hoy, ha lastrado a los mercados financieros que ven la victoria republicana como una suerte de Brexit, algo inesperado, impredecible, inquietante. Quien el martes 8 gane las elecciones será el presidente de la primera economía del mundo y del ejército más poderoso, y a lo largo de la campaña Trump ha dado señales de que si llega a presidente piensa replantear cuestiones cardinales de las relaciones exteriores de Estados Unidos en la economía y la defensa, ha cuestionado los tratados de libre comercio e incluso la OTAN. Eso explica el nerviosismo internacional. Las encuestas que han disparado las alarmas han sido sobre todo las llevadas a cabo por la cadena ABC y The Washington Post, que refleja un empate entre los candidatos, y la de Los Angeles Times, que sitúa a Trump 6 puntos por delante de Clinton. Esta última no contempla al candidato independiente y había dado antes a Trump como ganador. También otra de CNN sobre estados claves arrojó este miércoles una distancia de solo 2 puntos en Florida. Otra realizada por Reuters, también posterior al anuncio de las nuevas pesquisas por los correos, alivió el susto demócrata manteniendo a la candidata 6 puntos por delante, pero la brecha media entre ambos de más de 5 puntos a favor de la ex primera dama hace una semana se ha estrechado a 1.7. Bueno, y se pregunta uno, ¿tienen importancia o no? Nos preguntamos esas encuestas y como les decía, hoy el New York Times está informando que Hillary sí aún encabeza una ajustada, una ajustada campaña, ¿verdad? Según esta encuesta realizada por CBS y por el periódico y por el Times. Y aquí está Mario Franceschi para que nos diga si vale la pena estar tan preocupado de acuerdo con los resultados de estas encuestas que ahora que ahora más bien citábamos. Buenos días, Mario Franceschi, analista internacional. Quisimos hacer este corte para ver cómo va ese proceso electoral y para que usted nos ponga en perspectiva este pánico mundial que hay en torno a la posibilidad de que Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, tiene oportunidad de llegar a la presidencia. Él es el candidato de un partido tradicional en los Estados Unidos, un partido grande, un partido poderoso, un partido con una historia increíble en los Estados Unidos, el partido fundado por Abraham Lincoln, un ícono en la historia estadounidense. Pero las cosas hay que analizarlas ya con más detalle, porque el sistema político estadounidense tiene sus características muy propias. Es una democracia indirecta. Estados Unidos es una democracia indirecta. Los votantes votan por los votos electorales que van a un colegio electoral y de ahí se elige el presidente y el vicepresidente. Miren, hubo un caso en el 2000. Al Gore ganó el voto popular por casi 2 millones de votos de diferencia con respecto a George Bush. Y fue George Bush el presidente. Sí. Porque Bush ganó estados claves. Claro, la elección se define en Florida, y que dicho sea de paso, ese problema en Florida generó uno de los por decirlo así, uno de los caudales jurídicos más extraordinarios en la jurisprudencia estadounidense, dicho sea de paso.
en legislación electoral, que es todo un monumento a la legislación estadounidense, a la ley del Commonwealth de los Estados Unidos, el Common Law. Pero, entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Mire, por ejemplo, la última encuesta que yo leí, que fue hoy a las 2 de la madrugada, preparando este programa, Hillary Clinton tenía un 48.5% del voto popular y Donald Trump tenía un 45.1%, o sea, la diferencia son 3.4 Sí, claro. puntos porcentuales. Desde ese punto de vista, la campaña, las elecciones están muy cerradas, pero al mismo tiempo hay otra encuesta paralela que que se mide la oportunidad de cada uno de estos candidatos a ganar la presidencia, ganar la Casa Blanca. Hillary tiene un 68%, mientras que Donald Trump tiene un 32%. O sea, esa es la percepción en los Estados Unidos, dice que Hillary va a ser presidenta de los Estados Unidos. Ahora, si nos fijamos en el mapa electoral de los Estados Unidos, ¿no? Usted tiene California. California son 55 votos electorales. Para ser presidente de los Estados Unidos, usted tiene que tener 270 votos electorales en el colegio electoral. Hillary en estos momentos tiene una proyección de 296 votos electorales. O sea, es presidente automáticamente en estos momentos. Si vemos, vuelvo sobre el tema, el mapa electoral de los Estados Unidos, vamos a notar que Hillary es prácticamente dueña de toda la costa este-norte, para arriba de North Carolina, de Carolina del Norte, y es dueña de toda la costa oeste. En la costa oeste, ahí está California, ahí están 55 votos electorales. ¿Cuál es el único estado, para ponerlo en perspectiva, que Donald Trump puede decir, es mío, de los grandes electores? Texas. Nada más. En estos momentos, él tiene Texas, que dicho sea de paso, Texas, lo único que dejan son, déjeme ver, por aquí lo andaba, creo que son 20 resto. 22, creo, algo así. Sí, exacto. No es gran cosa lo que Texas es un ¿cómo se llama? Un estado Grande, importante, es un estado grande, ¿verdad? Ganado siempre por los republicanos. Exactamente. Pero si usted coge Nueva York, son 29 votos electorales, es de Clinton, ¿verdad? Por ejemplo, si usted coge New Jersey, son 14 votos electorales. Entonces, volviendo al tema, como decía al principio, las elecciones estadounidenses son indirectas, es una democracia indirecta. Cuando ya esos votos electorales, la elección ha terminado, esos votos electorales se reúnen en el colegio electoral, técnicamente cada uno de esos votos electorales puede votar por el candidato que le plazca, pero obviamente ya hay acuerdos políticos anteriores que dicen que los votos electorales de California, por ejemplo, bueno, y es importantísimo, aquel que gana el estado, gana todos los votos electorales. Ok, correcto. O sea, no se reparten, solo hay 3 estados en los que se reparten, pero son minoritarios. Arkansas son solo 4 o 5 votos electorales. Pero en California, si usted gana el estado, gana los 55 votos, ¿verdad? En la Florida es igual, y la Florida, junto con el Norte de Carolina, son los que se están convirtiendo en estos momentos los estados que pueden determinar la elección en caso de que la carrera sea muy cerrada. A como están las cosas en estos momentos y los sondeos que se han hecho, mire, hasta Bloomberg ha hecho sondeos, están dando a entender que Hillary Clinton tiene la intención de voto, o sea, la preferencia de un 68%. Don Mario, y en Florida, ¿cómo explicar el tema de que, inclusive, no sé, exista posibilidad de que Trump tenga pase, poder? lo Porque, mismo. o sea, está lleno de puertorriqueños también y muchísimo latino, e Cubanos. inclusive hay también organizaciones ahí, leía yo, de mujeres puertorriqueñas, a pesar de los comentarios de Trump de Hacia las machistas y bueno, y todo lo que ha dicho con el tema de inmigrantes, y bueno, finalmente ellas están moviendo las masas ahí para que sea Donald Trump finalmente el que gane la presidencia. O sea, ¿cómo explicar esto? Muy fácil, mire, ¿qué es lo que acaba de pasar con la política internacional de Obama? La apertura hacia Cuba. Eso le está afectando a grupos muy poderosos en la Florida. Y esos grupos están haciendo muchísima presión, ¿verdad?,
para que Donald gane la Florida. Ahora, la Florida está indecisa, la diferencia entre uno y el otro anda como en un 2%, a favor todavía de Hillary, a favor todavía de Hillary. La última encuesta dice que sí, 1.8% la diferencia entre Hillary y Donald Trump en la Florida. ¿Cuántos votos electorales son? 27 votos electorales. O sea, es un estado importante. Desde el punto de vista... recuerde que los votos electorales en los Estados Unidos van en proporción a la población total del estado. Entre más poblado un estado, más votos electorales. Ahora, no necesariamente usted tiene que haber nacido en el estado para ser Pero votante. equilibraron con los del centro, es así, Mario Franceschi. Discúlpeme. Equilibraron con los del centro para que no quedaran tan desventajosos frente a los de las zonas costeras, como es California y Nueva York. Sí. Ahora, tradicionalmente el norte de los Estados Unidos, noreste, que decirle Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Nueva York, y el centro norte, los estados de los lagos son demócratas. Por ejemplo, Michigan es un estado muy poblado, muy poderoso, aporta muchos votos electorales, está de parte, o sea, es de Hillary. El mapa electoral en este sentido nos dice mucho de cómo va a ser el resultado de los estados. Aunque uno lo vea muy rojito en el centro, muy rojo, o sea, republicano, y azulito, nada más esos laditos. Pero yo no quería interrumpirlo con lo que le estaba preguntando a David Roversi. Florida, usted dice que el establecimiento de relaciones con Cuba está influyendo. ¿Podría profundizar usted más en lo que podría ser ese resultado en Florida que pareciera, será que otra vez se va a repetir la historia, Mario Franceschi? Y que se repita la historia del 2000. Florida, sí, con Florida. Sí, es probable. Ciertamente, mire, el otro día que estuvimos acá hablando sobre someramente las elecciones, yo les dije a ustedes que según los sondeos, el voto hispano, el 19% del voto hispano, que anda por lo menos en unos 35, 40 millones de votos, es de Donald Trump. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso posible? ¿Ah? Bueno, dentro de las comunidades afroamericanas también. ¿Cómo es eso posible? Mire, inclusive uno de los precandidatos del Partido Republicano es afroamericano. Entonces, en Estados Unidos... Igual las mujeres. ¿Perdone? O en las mujeres sí está más... En las mujeres está muy repartido, especialmente con todo esto que le averiguaron a Donald Trump y su forma de ser con las mujeres y cómo las trata. Pero vuelvo e insisto, estas son cuestiones de impacto, para, digamos, movilizar la masa electoral. Pero la masa electoral, insisto, la masa electoral no define las elecciones en los Estados Unidos. Son los votos electorales. Son los votos electorales los que definen una elección en los Estados Unidos. Cada vez que me dicen a mí, mira, ¿no viste que Donald ya está solo a 2 puntos de Hillary? ¿Cómo está en California? ¿Cómo está en Nueva York? ¿Cómo está en Michigan? ¿Cómo está en Florida? ¿Cómo está en Texas? ¿Cómo está en Ohio? ¿Cómo está en Oregon? Entonces, si uno empieza a analizar cada estado independientemente, empieza a tener una perspectiva real de cómo se están moviendo las cosas en los Estados Unidos. Diga, honestamente se lo digo, mire, muchas veces el estar hablando de que Donald ha cerrado la brecha con Hillary, entonces, me suena más que todo a propaganda para exportación. Miren lo que nos va a pasar si Donald Trump llega al poder. ¡Buh! ¡Qué susto! Ciertamente el señor sabe manejar los hilos como lo llaman los estadounidenses, the media, sabe manejarla, sabe decirle a la gente lo que quiere oír. Es un populista, es un populista. ¿Qué tenemos en el otro lado? Hillary es una mujer, es un enquiste, es un producto del establishment político estadounidense. Desde los 70 ella está metida en la política, ella se inicia en la política en el Partido Republicano, dicho sea de paso. Ella cambia para decirlo honestamente, cuando se casa con Bill Clinton, ¿verdad? Cuando ya ella se convierte en la esposa de Bill Clinton, ya inicia su proceso dentro del Partido Demócrata. Entonces, ella representa al establishment, ¿verdad? Y el establishment en los Estados Unidos, y tenemos que tener esto claro, ¿verdad? El establishment político,
también es esencialmente concordante con el establishment financiero, con el establishment militar, y póngale todos los demás. O sea, el poder. Ahí está el poder. En la danza política, el Potomac, ¿verdad? Porque así es como se le llama lo que se mueve en Washington, la danza política, el baile político del Potomac, ese es el río que pasa por Washington, ¿verdad? Así se mueven las cosas. Donald no tiene eso. Donald no tiene ese bagaje. Donald no tiene un bagaje profundo. Puede tener muy buenos asesores, y eso también lo dudo, pero él no tiene bagaje, por ejemplo, geopolítico, él no tiene un bagaje geoeconómico, porque decir que en estos momentos yo voy a cerrar todos o voy a renegociar o voy a cancelar todos los tratados de libre comercio. Mire, es cierto, el mundo se mueve hacia eso, ya derecha e izquierda. Son términos que en última instancia se han vuelto anacrónicos, sino países abiertos, países cerrados. ¿Por qué, hago la pregunta, por qué el mundo hoy en estos momentos, la economía está creciendo y el comercio internacional no? El comercio internacional se ha estancado, un 1.2, 1.3 de crecimiento, ¿no? Pero las economías se han solidificado, se han recuperado. Si usted analiza el movimiento global de la inflación, por ejemplo, se dará cuenta de que prácticamente todos los países poderosos en estos momentos tienen inflaciones de 0 o negativas o máximo de un 1. Estados Unidos tiene una inflación de 1.2% y aquí decimos, nosotros tenemos inflación 0, lo cual no es cierto, es 0.49. Esa es la inflación costarricense, no es 0, es 0.49%. Y qué gran logro, ¿no? Es que así se está moviendo el mundo. ¿Cómo es posible que haya una recuperación económica después de una crisis tan profunda como fue la de 2007, 2008, 2009, y el comercio internacional se estanque? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio que se estaba negociando entre la Unión Europea y los Estados Unidos? ¿Por qué se cae? No se cae por circunstancias meramente económicas y financieras, políticas, y dentro de la política, el nacionalismo. El nacionalismo está cogiendo mucho auge a nivel global. Don Mario, yo quería consultarle también con el tema del FBI. Se ha estado hablando mucho sobre la intervención del FBI en las elecciones de los estados. ¿Es esto así? ¿Tiene finalmente un peso? ¿Cómo lo podríamos analizar? Porque vimos como las encuestas cambiaron también en teoría con respecto a la intervención del FBI, unos posibles nuevos correos electrónicos de Hillary Clinton. Y también el presidente, permíteme meterme, David, el presidente Obama ayer lo último que dijo fue, si no me equivoco, o sea, no quiso valorar ni quiere meterse, él tampoco, pero sí hizo como una declaración en el sentido que le parecía que no se deben dar declaraciones sobre hechos que no se han comprobado, sobre pesquisas que no están del todo bien amarradas. ¿Cómo uno entiende esta intervención del FBI cuando el director del FBI lo puso Obama? Lo puso el presidente lo puso Obama, pero es republicano. Ahora, la intervención del FBI acá, mire, eso me recuerda a los tiempos de Hoover. Hoover manipulaba los hilos de la política en Washington y muchas de las elecciones en Estados Unidos él las amañó. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos con el FBI interviniendo en estas? Mire, estos son asuntos de seguridad nacional. Doña Hillary Clinton era la secretaria de Estado. Fue secretaria de Estado en un momento muy álgido en la historia del planeta, no solo los Estados Unidos. Durante toda la crisis económica y financiera que se desató 2008, 2009, que apenas empezaron a recuperarse en el 2010, Obama lo primero que hizo al llegar a la presidencia fue meterle $800 mil millones a todo el sistema bancario. En esos momentos empiezan a resurgir los movimientos políticos beligerantes en el norte de África, en los países árabes. Se inicia la primavera árabe. Ella vivió momentos muy difíciles a nivel geopolítico, a nivel global. Empieza el resurgimiento de Rusia, basado en el nacionalismo de Putin, porque Vladimir Putin es ante todo ruso. Es ante todo ruso. Vladimir Putin, olvídense de la historia de que es de izquierda, no. Vladimir Putin es un nacionalista convencido, enamorado de su país, de Rusia.
¿Y qué es lo que pasa? Ella se enfrenta a circunstancias geopolíticas muy incómodas, muy difíciles de manejar, principalmente la primavera árabe, que Rusia la vio como una oportunidad de meterse de nuevo en una zona vital en estos momentos en el mundo. Ahí está el petróleo. Pongámonos serios, ahí hay petróleo. En Irak, en Irán, en Arabia Saudita, en Libia, en todos esos lados hay petróleo. Entonces los intereses, porque recordemos que los países viven por los intereses, no por besitos y abrazos, sino por intereses. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Y Estados Unidos tiene intereses muy puntuales, muy específicos, muy poderosos en esa zona. Ella tuvo que lidiar con eso. Nos encontramos con un Muammar Gaddafi, un coronel que básicamente, ciertamente Libia es un país poderoso desde el punto de vista de la producción petrolera, pero la importancia estratégica de Libia no es exclusivamente el petróleo, es un productor de segundo rango, es el agua. Debajo de Libia hay lagos de agua. El futuro de Libia es explotar esa agua. Muammar Gaddafi ya estaba diseñando y había construido grandes cañerías para sacar esas aguas, porque son lagos profundos que le pueden dar agua al mundo por 200 años. Y si ustedes empiezan a analizar qué es lo que sucede en el Mediterráneo, principalmente en países como Francia, España, Italia, ¿qué es lo que más falta? Agua. Entonces, la importancia estratégica de Libia es su agua, no su petróleo. O sea, por eso es que las cosas empezaron a manejarse de otra forma. Lo mismo en Egipto, debajo de Egipto también hay varios lagos de agua explotables, agua potable. El mundo va a tener una sed desesperante entre unos 20 años. Que tiene 3% apenas del agua. Y Hillary tuvo que enfrentarse a eso. Mire, durante Bush hubo creo que 20 ataques. Creo que fueron 20 ataques a diferentes embajadas de los Estados Unidos alrededor del mundo, alrededor del globo, incluyendo en África. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos? Hillary debe 4. ¿Cuántos debió Bush? Acuérdese lo de Kenia, por ejemplo. Sí. Entonces, eso de Libia es básicamente una carpeta, como le decimos aquí, una carpeta de posibles politiquerías por las cuales podemos atacar la candidatura de una presidenta. Ok, muy bien, hagámoslo. Pero cuando llegan a los debates y están hablando de política internacional, ¿qué le ve usted a Trump? Nada. Yo no le vi nada. Bueno, en general yo no vi nada en los 3 debates. Exacto, sin ninguno. En ninguno. Honestamente, no vi nada. Pero si ya usted se empieza a analizar las cosas, de las publicaciones que hacen, los análisis que hacen los especialistas, los escritos que ha dejado Hillary, y empieza eso a contrastarlo contra la posición de Donald Trump, se da cuenta de que las distancias son siderales. Son siderales. La señora Clinton es muy respetada en los altos círculos políticos del mundo. Tiene muy buena relación con la señora Merkel, por ejemplo, de Alemania. No voy a decirle que se lleva muy bien con Putin no se lleva nadie bien. Tal vez el chino Xi Jinping se lleve bien con él, porque son como decía un amigo mío, son lobos de la misma manada, de la misma loma, ¿verdad? Inclusive, no sé si se dieron cuenta, y esto es importantísimo, aunque la gente no se fija en esos pequeños detalles. La semana pasada, Xi Jinping fue declarado líder central en China. O sea, tiene todos los poderes en China. Desde Mao, nadie ha llegado a tener tanto poder como Xi Jinping. Y Xi Jinping le faltan 6 años todavía de gobierno. ¿Cuántos le faltan a Putin? ¿Usted cree que Donald Trump es capaz de enfrentar a Xi Jinping y a Vladimir Putin? Esa es una pregunta que todo el mundo en los Estados Unidos tiene. Pero habrá que ver si eso se traduce en esos votos electorales, en esos estados que usted decía, Nueva York, California, Michigan, Texas, Texas Oregon. Lo pierde Hillary. Sí, ese lo pierde. Fírmelo. Oregon, Ohio. Pero bueno, esa presencia del FBI, ¿cómo la ve usted? Yo la veo básicamente, como le dije al principio, una intromisión innecesaria en estos momentos. Intencionada, malintencionada, para ponerlo en otra perspectiva. Y no se viola ninguna ley. Nada. Por parte del es que como dijo Obama, hey, prove it.
Pruébelo. Pruébelo. Eso fue lo No, que- ¿cómo, eso cómo fue salimos con esto? O sea, a ese nivel ha llegado la política estadounidense, a hacer acusaciones sin pruebas. Estás igual que acá, que condenas antes de que pruebes si sos inocente o no. O sea, es como, estamos llevando ¿cómo que se llama? El tribunal de Facebook a la calle. Porque usted sabe que en Facebook condenan antes de que usted pueda probar nada. ¿Ah? Ya se está volviendo lo mismo. Y obvio, eso tiene mucho que ver, aunque nos riamos y a mí me hace gracia. En los Estados Unidos las redes sociales en estos momentos son escandalosamente poderosas. Escandalosamente poderosas. Más Ya poderosas que la televisión. mucho. Es más, vea usted, las redes sociales provocaron la primavera árabe. Y en Estados Unidos, en estos momentos, las redes sociales, si usted se mete a las redes, hay un grupo, se los recomiendo si alguna vez tienen la oportunidad de entrar, que se llama The Silent Majority. Hay un comentario, yo no sé si ya está listo, Elki, que me interesa porque no está listo. Bueno, tal vez no sé si lo puedo leer o me avisan en qué tiempo estará listo, porque tiene que ver con esto que estamos hablando, pero bueno, no está listo todavía. Vamos a ver. ¿Hay de qué preocuparse o no hay de qué preocuparse? No, siempre hay de qué preocuparse. Es decir, porque esa intromisión del director del FBI, que usted dice es republicano, que a pesar de eso lo nombró Obama, hace pensar que está en juego allí. Mucho. Mire, la imprudencia es veneno en una campaña política como esta. Yo creo que el director del FBI debió haberse quedado, de haber acumulado más prueba sólida. Debió haberse abstenido de salir a decir lo que dijo. Literalmente se lo dijo. Él no debió haber irrumpido en una campaña política. Pero el punto es, Mario Franceschi, ¿por qué lo hace? Tan llena de controversia, de contrastes. ¿Por qué lo hace? Porque está también en discusión que ha querido, por lo menos se ha insinuado, que las relaciones y los vínculos de Rusia con Donald Trump. Otra cosa que tampoco Pero se por eso, pero el FBI no las tiene. Bueno, lo voy a leer el comentario porque aunque no está listo, sí lo voy a leer. Freddy Pacheco León nos comenta, aunque el promedio de las encuestas vaticinan un triunfo de Hillary Clinton por 3%, el que el republicano y derechista director del FBI esté tratando de convertirse en el gran elector, en letras mayúsculas, es muestra de cómo las fuerzas conservadoras no aceptan las políticas sociales del presidente Obama. ¿Cree usted ello? ¿Lo comparte? Claro, definitivo. Hay cosas que la política conservadora en Estados Unidos no ha aceptado las políticas sociales de Obama, eso es obvio. Ahora, pero ¿cómo unimos las dos cosas? Disculpe. A mí me gustaría más explotar el por qué el director del FBI ha entrado en esto y se está convirtiendo, como dice el señor Pacheco, en el gran elector. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los intereses que se están moviendo acá? ¿Por qué se quiere evitar que la señora Clinton llegue al poder? Y con eso vamos cerrando, don Mario. Siempre, en política siempre hay que pensar en el peor escenario, no en el positivo, sino en el peor escenario. La pregunta prevalece, ¿por qué el director del FBI está irrumpiendo en la campaña en una forma que da a entender que la quieren causar o manipular? Por ley, él no debería hacer esto. Pero como ciudadano puede hacer lo que le dé la gana en los Estados Unidos, está amparado la Constitución. En estos momentos, ¿hay algún problema de seguridad nacional con esos correos de Hillary Clinton? ¿Están los Estados Unidos en peligro inminente por esos correos de Hillary Clinton? No, lo que queremos es desprestigiar al candidato. Sí, queremos romper el proceso del Partido Demócrata, que se ha convertido con Obama. El Partido Demócrata ha ganado gran influencia en los Estados Unidos. Mire todas las reformas que hizo Obama. Y ella fue parte de ese equipo de Obama. Pero volvamos al punto. ¿Usted cree que Hillary vaya a dar continuidad a los programas de Obama?
desde el punto de vista de Obamacare y todo eso, sí, porque ya eso es ley, ¿verdad? Ya eso es ley. Si esta señora llega al poder, el director del FBI no va a quedar ahí. Si Claro. llega Donald Trump, sí va a continuar en Claro. el puesto. Por supuesto. Perfecto. Muchas gracias con esa frase tan contundente y lapidaria que dejó por ahí Mario Franceschi. Así Muchas es. gracias. Muchísimas gracias a Al don Mario. profesor, porque Y siempre nos enseña muchísimo. Nos vamos a, antes de irnos a una pausa, nada más leer rápidamente que se reporta que al menos 239 personas han fallecido en 2 naufragios frente a las costas de Libia, según anuncia Carlota Sami, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en el sureste de Europa, tomando como base el testimonio de 2 supervivientes llegados a las islas italianas de Lampedusa. Con estas muertes ya son 4.220 inmigrantes fallecidos en lo que va del año en el Mediterráneo. Así que bueno, lamentable. Con esto vamos a una pausa y ya regresamos con más acá en RTN Revista.